Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Paranormales TV, el único canal que se especializa en romper ilusiones. En otras palabras, este es un canal donde hablamos de temas sobrenaturales, pero desde un punto de vista crítico y muy escéptico. Sobre aviso, no hay engaño. El espiritismo es una doctrina que se ha extendido por una veintena de países, con ramificaciones y creencias particulares que dependen de la región en la que se practica o la corriente a la que pertenecen. Comenzó en la Francia del siglo XIX y casi cualquier persona estaría de acuerdo en decir que Hippolyte Léon Denisard Rivail, mejor conocido como Allan Kardec, fue su fundador. A él, claro, le deben la organización de las ideas de un movimiento que sinceramente nunca ha sido del todo uniforme porque depende directamente de revelaciones, o sea, de los caprichos de sus líderes más carismáticos, a los cuales se supone en contacto con entidades superiores. Entre más carismático el líder, más en serio se tomarán sus ideas. Pero si queremos entender el espiritismo, tenemos que retroceder un poco más en el tiempo. Hasta 1848 en Hydesville, Nueva York, un pequeñísimo lugar en el mapa que, de no ser por la historia que estoy por contar, tal vez habría desaparecido. En esta propiedad, con una pequeña casa de madera que muchos creían embrujada, los niños de la zona decían que había sido cometido el asesinato de un vendedor ambulante. Ahí, dos hermanas, las menores de 6 hijos, Catherine, de 11 años, a quien todos preferirían llamar por su diminutivo, Kate, y Margaret, de 14 años, quien también pasó a la leyenda simplemente como Maggie, dijeron que habían entrado en contacto con un espíritu al que llamaron Señor Splitfoot o Pie Partido, haciendo referencia a las pezuñas del diablo. Bueno, al principio era el diablo, después cambiaron la historia y se convirtió en el espíritu de Charles B. Rosna, el hipotético vendedor enterrado en la propiedad. A la historia ellas agregaron que lo habían asesinado 5 años atrás. No hay, obviamente, ningún registro de una persona con ese nombre, aunque los vecinos cavaron en el sótano y encontraron algunas piezas de hueso. Por cierto, encima de los cimientos de la casa de la familia Fox, hay un parque memorial con visitas guiadas para quienes quieren escuchar la historia de las hermanas. Curiosamente está a unos 20 minutos o menos de otra casa igual de pequeña y de la que parte otro universo de creencias, el de Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona. Por eso esta área se le conoce como Burnt Over o Distrito Quemado, según Charles Grandison Finney, el líder religioso del segundo gran despertar de los Estados Unidos. Ahí ya no había combustible para avivar las llamas del fervor religioso. Era la cuna de los adventistas del séptimo día, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como religión mormona, de los testigos de Jehová y, por supuesto, del espiritismo. El mercado de la fe estaba saturado. Se preguntarán también si la casa existe todavía. Y no. En 1915 fue comprada por un entusiasta del espiritismo llamado Benjamin Franklin, pero no el Benjamin Franklin que están pensando. Este era Benjamin Franklin Bartlett, un carpintero, parece, y luego trasladada a la sede de la Asociación Nacional de Iglesias Espiritistas de Lilydale, que se convertiría después en la meca del espiritismo en su intento de hacer de ella un monumento. Ahí duró 40 años hasta que un incendio acabó con ella. Según cuentan, solo quedaron 2 reliquias, la Biblia de la familia Fox y un baúl encontrado en 1904 y que, según la historia, le perteneció al hipotético vendedor. ¿Y cómo se comunicaban con el fantasma? Pues mediante unos golpecitos que hoy en día son muy populares en la mitología espiritista y a los que llaman raps. Al parecer fue idea de la madre comenzar a hacer preguntas usando 2 golpes para decir que sí y un golpe para indicar que no. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a inquietarse y a murmurar que las hermanas practicaban la brujería. El ministro episcopal les pidió que abandonaran la congregación y a los padres no les quedó más remedio que sacarlas de ahí. Maggie se fue a vivir con su hermano David y Kate se quedó con su hermana mayor Leah, quien vivía no muy lejos de ahí, en Rochester.
Leah, quien entonces había sido abandonada por su esposo y vivía en la pobreza, contactó con dos miembros de la sociedad religiosa cuáquera, Isaac y Amy Post, quienes asistieron a una sesión con las niñas. Les sorprendió tanto que corrieron la voz entre sus conocidos. La primera demostración pública fue en el Corinthian Hall de Rochester el 14 de noviembre de 1849, previo pago de su boleto. Obviamente no todo fue miel sobre hojuelas. Asistían representantes de las iglesias locales esperando desenmascararlas. En el peor de los casos las acusaban de herejía. Nunca faltaba el público crítico que las acusaba de fraude. A la siguiente noche, el periódico local exigió que un comité subiera al escenario para examinar a las hermanas. Como no pudieron detectar ningún fraude, la multitud se enardeció. Durante la última presentación, el día 17, los trabajadores del teatro descubrieron que alguien había introducido de contrabando un barril de alquitrán tibio, presumiblemente para emplumarlas. Una práctica muy cruel en la que las acusadas terminaban embadurnadas y con plumas en el cuerpo para pasearlas así por el pueblo. Según cuentan, los habitantes de la zona comenzaron a lanzar fuegos artificiales y las niñas tuvieron que ser sacadas rápidamente por la parte trasera. Si había fraude, era muy tarde para que pudieran retractarse. Los periódicos rápidamente hicieron eco de lo que había sucedido y la vida de las hermanas Fox cambió para siempre. Apenas un año después, en 1850, hacían gira por la parte alta del estado de Nueva York y el público las aclamaba. Algunos de los periódicos que habían estado denunciando a las niñas como fraudes tuvieron que retractarse. Solo unos cuantos valientes dieron impresiones más honestas. A algunos les parecía que los golpes venían de debajo de la mesa y que se parecían al ruido que hacen los huesos de manos y pies al crujirlos. Un médico, varios sacerdotes y 3 profesores universitarios publicaron artículos en los periódicos presentando esta explicación, pero ya era tarde. El espiritismo se había puesto de moda. Los médiums comenzaron a surgir por todas partes y las sesiones de espiritismo abundaban. La mayoría incluso eran más espectaculares que las hermanas. Muchos de estos nuevos médiums entraban en trance y producían ectoplasma. De pronto, las hermanas se convirtieron en una curiosidad prehistórica para el espiritismo, pero mantuvieron el estatus de pioneras. Leah, la mayor, se quedó a vivir en Nueva York y se casó 2 veces. Su segundo matrimonio fue con un banquero llamado Daniel Underhill. Kate y Maggie, por su parte, siguieron recorriendo el país hasta que en 1852 el médico y explorador del Ártico Elisha Kane conoció a Margaret. Se casaron en secreto debido a que él era escéptico de esa clase de fenómenos. Durante el tiempo que duraron juntos, ella se hizo católica como su esposo, algo que no fue del agrado de los espiritistas, y se mantuvo así hasta la muerte de Elisha en 1857. Su familia nunca reconoció el matrimonio, así que sin herencia, volvió al espiritismo y se volcó a la bebida. Kate, por su parte, quedó bajo la tutela de Horace Greeley, fundador y editor del New York Tribune y además espiritista, y una vez que tuvo la mayoría de edad, volvió al escenario con elementos tomados prestados a los mediums de la nueva escuela. En sus shows también incluyó la escritura automática y prestar su cuerpo para que lo ocupara algún espíritu. Ella, al igual que Maggie, comenzó a abusar del alcohol y en 1864 fueron obligadas por Leah a asistir a rehabilitación. En 1871, Leah planeó un viaje para separar a Kate y Maggie y evitar que volvieran a caer en el alcoholismo. Kate viajó a Inglaterra como misionera de la Iglesia del Espiritismo. En Londres conoció a Henry Jenkin, un abogado con el que se casó y tuvo 2 hijos. En 1885, Leah publicó una historia autobiográfica titulada El eslabón perdido en el espiritismo, esperando mantener viva su leyenda. Para entonces, Maggie y Kate habían vuelto a la bebida y para evitar problemas mayores, tomó la decisión de alejar a los hijos de Kate. Esa decisión tan arbitraria llevó a sus hermanas a unirse y exponer lo que habían hecho. El 21 de octubre de 1888, en la Academia de Música de Nueva York, Maggie se sentó en el escenario y soltó la sopa. En la casa de los Fox, en Hydesville, nunca hubo fantasma ni demonio.
La madre de ellas escuchó la historia del vendedor ambulante que había muerto en la casa y comenzó a sugestionarse. Cualquier ruido dentro de la casa la hacía saltar, cuando la puerta era azotada por el viento o cuando la madera crujía. Ellas, entonces unas niñas, aprovecharon la situación para jugarle bromas. Descubrieron que una manzana que caía al suelo emitía un sonido hueco que hacía que su madre entrara en pánico. Así que ataban un cordón a una manzana y lo levantaban y lo dejaban caer fuera de su casa para llamar su atención. La noche del 31 de marzo, un día antes del Día de los Inocentes, su madre estaba tan asustada que decidió que las niñas durmieran con ella. En ese punto ella estaba fuera de sí y las niñas no habían caído en la cuenta de que ya era demasiado. Usando los dedos de sus pies provocaban un crujido que a la mamá le pareció sobrenatural. Kate y Maggie lo llamaron Señor Splitfoot y hacían que imitara sus aplausos con golpes. Luego demostró cómo ella y su hermana habían creado los famosos raps y denunció a Leah por haber estado involucrada en el fraude casi desde el principio. Terminó agradeciendo a Dios por haber tenido la oportunidad de decir la verdad. ¿Y el hombre en el sótano?, se preguntarán. Pues fue sugerido por los vecinos. Uno de ellos le preguntó al espíritu, o sea, a los dedos de los pies de las niñas, sobre el supuesto homicidio. Le respondieron que el asesino ya había muerto y que no se podía obtener justicia, pero que el hombre estaba enterrado en el sótano. Se lo tomaron tan en serio que intentaron desenterrarlo. Obviamente, no encontraron nada. Sí hay una historia posterior acerca de unos niños que jugaban en el sótano de la casa cuando ya estaba abandonada. En efecto, encontraron huesos o dijeron encontrarlos. Los periódicos se volcaron a la noticia. En poco tiempo, los huesos se convirtieron en un esqueleto completo encontrado detrás de una pared falsa. Así lo escribió el Boston Journal. Sin embargo, en 1909, un médico los analizó y encontró que la colección eran una mezcla de pollo y humano, probablemente rescatado de un cementerio cercano. ¿Y qué sucedió con las hermanas Fox? Los periódicos, como era de esperarse, tomaron la noticia. Para ellos fue un golpe mortal al espiritismo. Estaban equivocados. El movimiento se fragmentó. Un grupo declaró que las hermanas estaban completamente motivadas por el despecho contra Leah al hacer confesiones falsas, y el otro decidió que las hermanas eran médiums genuinas, pero que estaban siendo dirigidas por los espíritus para engañarlos. La historia había comenzado a tomar vida propia y ya era imparable. Con ellas o sin ellas, el movimiento iba a seguir. En 1890, Leah, de 70 y tantos años, falleció. El año anterior había logrado presionar a Maggie para que se retractara de su confesión. Funcionó. Maggie se retractó, pero no tuvo mucho eco. Kate murió 2 años después de una enfermedad renal y Maggie murió al año siguiente de un ataque al corazón. Es la clásica historia de los 3 chiflados. Uno de ellos dice, en la casa de al lado hay un tesoro, y el otro dice, al lado no hay una casa. Así que el tercero decide que hay que construirla. Esta locura se repite una y otra vez en el caso de las hermanas Fox, y es el origen del espiritismo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.